Ya, porque si una persona dice que prefiere ver conceptos y otra persona dice que quiere ver como lo más brígido, no. Ahí hay como un problema. Porque según yo, o sea, resolver, uno tiene gran resolución, pero conceptos súper distintos. ¿Ya? Eh, ya, que la guía igual es larga, ¿sí? Son 33 preguntas. Ya, voy a ir avanzando los ejercicios y los que se parezcan a uno anterior, los vamos a ir como dejando de lado. Ya, si dos preguntas son casi iguales, lo voy a dejar de lado. Ya, porque ya lo revisamos en una pregunta anterior. Ya, a ver si podemos ir avanzando así. Ya, entonces, el primer ejercicio. Ya, eh, nos dice que es que igual es difícil relacionar conceptos con ejercicios en una prueba. O sea, sobre todo en esta pregunta que o te preguntan uno o te preguntan el otro. Sí, que te mezclen concepto con ejercicio es súper difícil. Ya generalmente te dicen como, tienes este dato, resuélvalo. Y si preguntan concepto, no te hacen resolver nada. Entonces, o sea, al menos así funciona esta prueba. Entonces, difícil que podamos ver todo eso. Pero respecto al primer ejercicio, y ahí vamos avanzando. Dice, el siguiente gráfico de rapidez V en función del tiempo describe el movimiento de un automóvil que se mueve en línea recta. ¿Ya? Lo primero que vemos es un gráfico de rapidez en función del tiempo. Entonces, ahí sabemos, y lo que nos preguntan es la distancia. Ya, entonces, si sabemos que la fórmula de rapidez es distancia partido en tiempo, y queremos saber la distancia, lo que tenemos que hacer es multiplicar la rapidez por el tiempo, ¿sí? Para obtener la distancia. Ya que lo que hice fue pasar el tiempo al otro lado multiplicando. Y en el gráfico, lo que nos entrega la rapidez multiplicado por el tiempo es el área bajo la curva. ¿Ya? Y el área bajo la curva es todo lo que está acá dibujado. O sea, que está, claro, bajo el gráfico. Bajo la curva del gráfico. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esta área. ¿Sí? Calcular todo el área en esas figuras que están ahí. Y eso nos daría la distancia recorrida. Y como se ve bien en el gráfico, esta figura se puede dividir en tres figuras distintas, ya que serían el triángulo y los dos cuadrados de abajo, o el triángulo y un gran rectángulo abajo. Entonces, el área del triángulo es la base del triángulo, que va de 0 a 10, multiplicado por la altura del triángulo, que va de 10 a 20, por lo tanto también es 10, y dividido en 2, ¿ya? Que es la fórmula del área de un triángulo, base por altura partido en 2. Y eso nos daría un total de 50. Y el área del rectángulo que está abajo es la base por altura. La base de 20, tiene un valor de 20, la altura tiene un valor de 10, y eso nos da un valor de 200. Y al sumar esas áreas nos da 250, y esa sería la alternativa correcta. ¿Ya? Alternativa de dedo, perdón, 250 metros. ¿Sí? Esa sería como la resolución del ejercicio. En este caso, lo que yo recomiendo es que si no saben qué hacer en un gráfico, hagan la fórmula y despejen lo que necesitan. ¿Ya? Necesitamos la distancia y el despeje nos dio que para obtener la distancia había que multiplicar rapidez por tiempo. Y como es una multiplicación, es el área bajo la curva. Se calcula el área y eso nos daría la respuesta. ¿Alguna duda que pueda quedar respecto a este ejercicio, cómo desarrollarlo? ¿Sí? Si tienen alguna duda, pregunten al tiro, no hay problema. ¿Ya? Y si no hay dudas, podemos seguir avanzando. Ya, entonces, pregunta 2. Dice, para que un objeto describa un movimiento rectilíneo uniforme, es suficiente que, y ahí nos dan una serie de alternativas. ¿Ya? Recordemos que un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Un MRU,
lo primero que tiene es que es rectilíneo, ¿ya? Por lo tanto, se mueve solamente en línea recta. Es uniforme, por lo tanto, la aceleración es cero. Y eso es súper importante decir que la aceleración es cero. Ya porque, como sabemos, la fórmula de la aceleración es el cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, partido en cierto tiempo. Por lo tanto, en línea recta, si bien es parte del MRU, no nos alcanza para decir que es un rectilíneo, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Porque si yo voy en línea recta, por ejemplo, hacia la derecha, y luego me devuelvo hacia la izquierda, eh, ya hay una aceleración. O, más fácil aún, si voy en una trayectoria recta, pero con una aceleración distinta de cero, ya no es uniforme. Entonces, no nos asegura nada. Lo mismo la alternativa D, que el desplazamiento sea recto, no nos asegura que la aceleración es cero. Por lo tanto, también se descarta. La E, lo mismo. Dice que la aceleración es constante. Pero de una aceleración constante puede ser constante en un valor de cero o constante en un valor de 10 o 20. ¿Ya? Por tanto, también queda descartada. ¿Sí? Entonces tenemos que cumpla esto en línea recta con aceleración cero. Y si la aceleración es cero, significa que o el tiempo es cero o que la resta de las velocidades es cero. Y si la resta de las velocidades es cero, significa que su velocidad no cambió. ¿Ya? No necesariamente su rapidez, pero sí la velocidad no cambió. Entonces, para que un objeto describa un movimiento rectilíneo uniforme, debe tener aceleración cero, y con aceleración cero esto nos asegura que la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta correcta, que la velocidad es constante. La rapidez no necesariamente, porque puede ser un objeto que va de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha eh, con la misma rapidez, pero las velocidades son opuestas. Primero iba con velocidad positiva y luego con velocidad negativa. Entonces, la velocidad no fue constante en ese caso. Ya recordemos que la velocidad es un vector, y un vector tiene módulo, dirección y sentido. Si el módulo cambia, significa que aceleró. Si la dirección cambia, significa que aceleró. Y si el sentido cambia, significa que aceleró. Y si alguno de esos tres, módulo, dirección y sentido, cambia en un vector, significa que ese vector cambió. Es distinto. Sí, tiene que ver, David, exactamente con eso. La velocidad es un vector y la rapidez no. Entonces, yo puedo estar girando en círculos con la misma rapidez, pero en todo momento, si giro en un círculo, la velocidad es distinta en cada punto. ¿Ya? Que eso, si entran a física electiva, sabríamos, o sea, ahí van a saber por qué. Pero en este caso, movimiento rectilíneo uniforme, si la velocidad es constante, siempre va a ser MRU. Es el único requisito que vale por sí mismo. ¿Ya? Ahora, si nosotros juntamos, por ejemplo, una trayectoria recta con un desplazamiento recto y rapidez constante, ahí sí, ahí podríamos decir que MRU. Pero por sí solo, con que la velocidad sea constante, nos asegura que el movimiento rectilíneo es uniforme. ¿Sí? Solamente con que la velocidad sea constante. Ya, a ver. Ya, el ejercicio 4 nos dice, dos peatones P y Q avanzan en línea recta, desde un semáforo hasta llegar al semáforo siguiente. Luego P se devuelve por el mismo camino hasta que llega nuevamente al punto de partida, mientras que Q sigue su camino. Entonces se puede afirmar correctamente que. Entonces tenemos dos peatones, P y Q, voy a poner P en rojo,
avanza en línea recta desde un semáforo hasta llegar al semáforo siguiente. Luego P se devuelve por el mismo camino, ¿sí? P avanza y P se devuelve, y tengo otro peatón Q, que voy a poner en negro, avanza desde un semáforo hasta el semáforo siguiente, y luego sigue su camino. Tenemos P en rojo y Q en negro. Entonces puedo afirmar correctamente que la rapidez media de P es menor que la de Q. Primero, recordemos que la fórmula de rapidez, ¿sí? Rapidez es distancia partido en tiempo. Aquí nos hablan de distancia, pero en ningún momento nos hablan de tiempo. No nos dicen que llegan al semáforo al mismo tiempo. Tampoco nos dicen con qué rapidez van. Lo único que nos dicen es recorrieron cierta distancia, uno siguió y el otro se devolvió. Pero no nos dijeron en cuánto tiempo. ¿Ya? Y como no nos dijeron el tiempo, no podemos asegurar que es el mismo tiempo. Por lo tanto, no podemos asegurar que la rapidez media sea misma, o sea, sea la misma o sea distinta. Ya en ningún caso podemos asegurar que las rapideces son iguales o son distintas, porque no tenemos el tiempo. Por lo tanto, eh, todo lo que tenga que ver con rapidez o velocidad queda descartado al tiro, porque en ningún momento nos hablan de tiempo en el ejercicio ni de rapidez. Lo único que nos dan es una distancia. Uno va y vuelve y el otro sigue caminando. Por lo tanto, las A, B, A y B quedan descartadas al tiro. ¿Ya? Dicen que las aceleraciones de P y Q son nulas. ¿Ya? Lo mismo, la aceleración es un cambio en la velocidad. Para saber la velocidad necesitamos saber el tiempo. Y como no sabemos el tiempo, no podemos asegurar que la aceleración de P y Q es nula. Aparte, en P tenemos que el vector rojo va y luego vuelve. Y como cambió el sentido de movimiento, P sí tuvo una aceleración. Ya por lo tanto, también queda descartada. La alternativa E también nos dice P experimenta aceleraciones. ¿Sí? Sabemos que P experimenta una aceleración porque el sentido del vector cambia. Pero no podemos asegurar que Q no experimenta aceleraciones porque no sabemos si, por ejemplo, aquí la mitad del trayecto se movió más lento y luego la segunda mitad se movió más rápido. Ya tampoco podemos asegurarlo con ese enunciado. Lo único que podemos asegurar es la alternativa D, que nos habla de desplazamiento. ¿Sí? Recordemos que el desplazamiento es un vector, ¿ya? Por lo tanto, es una suma de vectores también. Y si nosotros sumamos el vector de ida, dp, con el vector de vuelta, nos va a dar 0. ¿Ya? Necesariamente, si va y vuelve al mismo punto, el desplazamiento va a ser 0. Mientras que Q, como solo sigue su camino en línea recta, sí va a tener sí o sí un mayor desplazamiento. ¿Ya? Por lo tanto, la única alternativa posible en el ejercicio 4 es la alternativa D, que dice que la magnitud del desplazamiento de P es menor que la del de Q. ¿Alguna duda con esa pregunta? Ejercicio 4, alternativa D. Ya. Entonces, ejercicio siguiente. Ejercicio 5. Nos dice, el siguiente gráfico muestra la posición de un cuerpo en función del tiempo, en donde M, N, P, Q, R y S son puntos de la curva del gráfico. Lo primero que tenemos que ver en este gráfico es los ejes. ¿Sí? En el eje Y tenemos posición, que se mide en metros, perdón, en el eje Y, y en el eje X tenemos el tiempo, que se mide en segundos. ¿Ya? Supongamos que el inicio del viaje está en ese círculo. ¿Sí? Ese es nuestro origen, que sería esta parte que está acá, donde se cruzan los ejes. Lo que nos dice el gráfico es lo siguiente. De M a N se va al lado negativo de la posición. Por lo tanto, de M a N se fue hacia la izquierda.
Eso nos está diciendo el gráfico, de M a N. Luego, de N a P, no cambia su posición. Entonces, se sigue manteniendo en ese punto. Luego, de P a Q, se movió en sentido positivo hacia arriba. Entonces, en el eje, claro, en el eje X. Y lo que nos da ese dato es que se movió hacia la derecha, ¿sí? Se mueve en sentido positivo. Luego, de Q a R, se mueve hacia abajo en sentido negativo. Por lo tanto, se vuelve a mover a la izquierda. Y luego, de R a S, no se mueve. Sí se mantiene ahí. Esos son los datos que nos da ese gráfico. De M a N se mueve en sentido negativo. De N a P se mantiene quieto. De P a Q se mueve en sentido positivo. De Q a R en negativo. Y de R a S se mantiene quieto. Si eso nos dice este gráfico de posición versus tiempo. Por lo tanto, es correcto afirmar que A, entre M y P, la rapidez media es de 5 metros por segundo. Primero, nos hablan de rapidez media, que eso sería la distancia total partido en el tiempo total. La distancia total recorrida entre M y P son solo 5 metros, ya que retrocede 5 metros y luego se queda quieto. Y el tiempo total son de M a P, es decir, 4 segundos. ¿Sí? De M a P hay 4 segundos. Por lo tanto, eso nos da una rapidez de 1.25 metros por segundo. ¿Ya? No de 5 metros por segundo como nos dice el ejercicio. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Nos vamos a la B. Entre M y Q, la distancia recorrida es de 10 metros. Vamos de M a Q. El desplazamiento de M a Q sí es 10 metros, pero nos preguntan por la distancia recorrida. Aquí recorrió 5 metros, de M a N recorrió 5. Luego de N a P no recorrió nada, siguen 5 metros. Y luego de P a Q va de menos 5 a 10. Por lo tanto, en total, de P a Q recorrió 15 metros. Le sumamos los 5 que recorrió de M a N y en total recorrió 20 metros. ¿Ya? El desplazamiento de M a Q sí es, 10. El desplazamiento es 10, pero la distancia total recorrida es 20. ¿Ya? Por lo tanto, también estaría mal. C, entre N y Q, la rapidez media es igual a 5. Lo mismo que hicimos en la alternativa A. De N a Q hay 1, 2, o sea, de N a Q se mueve 15 metros. Ya, esa es la distancia total recorrida de N a Q, 15, porque va de menos 5 a 10. Y de N a Q hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 segundos. Por lo tanto, 15 partido en 6 nos da 2, algo, ¿sí? 2,3, 2,4, algo por ahí. Por lo tanto, tampoco es 5 y también queda descartada. D, entre P y Q, el desplazamiento tiene una magnitud de 15. Nos hablan de desplazamiento, ¿ya? Por lo tanto, entre P y Q va de menos 5 a 10. Por lo tanto, sí hay 15 metros de desplazamiento, ¿ya? Y esa sería la alternativa correcta. El desplazamiento es un vector y se calcula como una suma o resta de vectores, que sería el vector posición final menos el vector posición inicial. El final en este caso es 10 y el inicial es menos 5, ¿ya? Porque es un vector, puede ser positivo o negativo. Y si nosotros restamos un negativo, es como si se estuvieran sumando. Por lo tanto, la alternativa sí sería 15. O sea, la respuesta correcta. Entonces, alternativa D. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Con el ejercicio 5? No, Brian, porque aquí en ningún momento se está acelerando. Hay un cambio de posición negativa, hay una velocidad negativa. Ya recordemos que es posición versus tiempo, no es velocidad versus tiempo. ¿Ya?
Y para saber si es positivo o negativo, solo hay que ver la pendiente. ¿Sí? Si la pendiente va hacia abajo, es negativa. Si está paralela al eje X, la pendiente es cero. Y si la pendiente va hacia arriba, es positiva. ¿Ya? Solamente viendo la pendiente podemos asegurar si algo es positivo o negativo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con el ejercicio 5? ¿Ninguna? Ya, ejercicio 6 entonces. Nos dicen, un cuerpo viaja a 120 kilómetros hacia su destino con una rapidez media de 60 kilómetros por hora y regresa por el mismo camino al punto de partida con una rapidez media de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es la rapidez media para el viaje completo? Ya. Primero, nos preguntan por rapidez media. Ya. Por lo tanto, como ya les mencioné en el ejercicio anterior, la rapidez media es la distancia total recorrida partido por el tiempo total. ¿Ya? Como es un viaje de ida y vuelta, nos dice que un cuerpo viaja 120 kilómetros hacia su destino y por el mismo camino se devuelve. ¿Ya? Como va 120 de ida, también va 120 de vuelta, por lo tanto, la distancia total son 240 kilómetros. ¿Ya? Entonces, distancia total son 240 kilómetros. Ahora lo que nos falta es el tiempo total, ¿ya? Que no lo dan en el ejercicio, pero podemos calcularlo. ¿Ya? Sabemos que rapidez es distancia partida en tiempo. Sí, son 2 horas. Y como queremos calcular el tiempo, podemos invertir la ecuación, ¿sí? Pasar el tiempo para allá y la rapidez dividiendo, y tendríamos que el tiempo es igual a distancia partido en rapidez. ¿Ya? Entonces, el tiempo de ida sería la distancia, 120, partido en la rapidez, que serían 60. Y eso nos daría un tiempo de 2 horas. Y en el viaje de vuelta es la misma distancia, los 120, partido en la rapidez de vuelta, que es 40. Y eso nos daría un total de 3 horas. Entonces volvemos al ejercicio, sabemos que la distancia total es 240 y gracias a lo que está abajo sabemos que el tiempo total son 2 horas más 3 horas de vuelta, y eso nos da un total de 5 horas. Y ahora sí podemos hacer el ejercicio. La distancia total son 240, el tiempo total son 5, y eso nos daría una rapidez media de 48 kilómetros por hora. ¿Alguna duda con ese ejercicio o cómo resolverlo? ¿O alguien que se haya perdido en un paso que hice? Ya. ¿Ninguna duda entonces hasta ahora? Sí. Si nadie dice nada, asumo que no quedan dudas. Ya, aquí nos dicen, el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo y nos preguntan por la distancia recorrida. Ya es lo mismo que hicimos acá con el ejercicio 1. Les dan rapidez versus tiempo y les preguntan por la distancia. Entonces es la misma forma de resolver el ejercicio. El área bajo la curva, que sería toda esa área. Si toda esa área es lo que hay que resolver. Y para resolverlo, lo que tienen que hacer es dividir esto en distintas figuras que puedan hacer. ¿Ya? Esa figura irregular se divide entre un triángulo y un rectángulo y se puede hacer perfectamente. ¿Ya? Mismo procedimiento que en el ejercicio 1. 8. Dos lanchas distantes 200 metros se aproximan con velocidades constantes y se cruzan en el punto P. Después de 5 segundos a 50 metros donde inicialmente estaba la lancha más lenta.
Entonces tenemos acá dos lanchas que están divididas aquí los 200 metros. Esta lancha alcanza a avanzar 150 metros y esta otra lancha alcanza a avanzar 50 metros. ¿Ya? Por lo tanto, sabiendo la distancia que recorren y en el tiempo que lo recorren, podemos saber la rapidez inicial que tenía cada uno. Sabemos que rapidez es distancia partido en tiempo. Entonces, la distancia de la lancha 1 sería la distancia recorrida, 150, partido en el tiempo que se demoró, 5 segundos, ¿sí? Lo que nos dan acá arriba. Por lo tanto, su rapidez es de 30 metros por segundo. Y para la lancha 2, la distancia recorrida son 50 metros, se demoró los mismos 5 segundos, por lo tanto, la rapidez es de 10 metros por segundo. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. La segunda parte del ejercicio dice, si la misma situación se repitiera pero bajo un fuerte viento y oleaje a favor de la lancha más lenta y que afecta las velocidades de las lanchas en 2 metros por segundo, ¿qué distancia alcanzaría a recorrer la lancha más lenta antes de cruzarse con la otra lancha? Como el oleaje afecta a favor a la lancha más lenta, significa que pasó de una velocidad de 10 metros por segundo a una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Sí? En sentido negativo porque se mueve hacia la izquierda. Y para la lancha 1, la rapidez disminuye en 2 metros por segundo, quedando así a 28 metros por segundo, pero está en sentido positivo porque se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Y nos preguntan por la distancia que alcanzaría a recorrer la lancha más lenta antes de cruzarse con la otra lancha. Primero, no podemos asegurar, ¿sí?, que se van a juntar en el mismo punto. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que hacer la fórmula de itinerario e igualarlas, ¿ya?, para saber en qué punto se van a encontrar. ¿Sí? Recordemos que la fórmula de itinerario va a ser la posición final del cuerpo, va a depender de su posición inicial, más su velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación de itinerario. Por lo tanto, la ecuación de itinerario para la lancha 1 va a depender de la posición inicial de la lancha 1, que en este caso vamos a decir que es 0, porque parte del origen. Va a depender de la rapidez de la lancha 1, que por el ejercicio sabemos que es 28, y va a depender del tiempo, que hasta ahora es desconocido. Y la aceleración es 0, porque no existe. Y para la lancha 2, la ecuación de itinerario es la posición inicial va a ser 200, porque parte al final de acá de nuestro marco de referencia, parte al final, por lo tanto su posición inicial es 200. Su velocidad, como se mueve hacia la izquierda, va a ser negativa, ¿ya? Así que se resta la velocidad, que es 12, por el tiempo, y su aceleración también es 0. Y como las lanchas se encuentran, o queremos que las lanchas se encuentren, sabemos que las posiciones finales de ambos objetos o de ambas lanchas van a ser la misma. Y como la posición inicial, final es la misma, podemos decir que las ecuaciones de itinerario son las mismas. Como sabemos que la posición final es igual, las ecuaciones nos tienen que dar el mismo resultado. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces tenemos que 28t, que es la ecuación de itinerario 1, va a ser igual a 200 menos 12t.
pasamos el 12t sumando hacia el otro lado, ¿sí? Y nos queda que 28t más 12t es igual a 200. Eso nos da eso nos da un valor de 40t es igual a 200. Entonces t, o el tiempo, tiene un valor de 50. No, perdón, de 5. El tiempo tiene un valor de 5. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay alguien que se haya perdido en la resolución del ejercicio? ¿Sí? Si alguien no entiende alguna parte o se pierde alguna parte del ejercicio, me avisa el tiro y me devuelvo. Ya, así que si todo va bien hasta ahora, puedo continuar. Ya, si alguien tiene alguna duda, que me avise e intento retomarlo. ¿Ya alguna duda del ejercicio hasta ahora? ¿Sí? ¿Ninguna? Ya. Entonces sigo. Ya, entonces sabemos que el tiempo es 5. ¿Ya? Se encuentran a los 5 segundos. Y sabemos que la ecuación de itinerario de la lancha más lenta era 200 menos 12t. Pero nos preguntan por la distancia. ¿Sí? Nos preguntan por la distancia que alcanzaría a recorrer, no por la posición final. Por lo tanto, eliminamos ese factor y nos queda que la distancia va a ser 12 por t. Y sabemos que t vale 5, entonces va a ser 12 por 5. Y eso nos da un valor de 60. Y esa sería la alternativa correcta. ¿Sí? 60 metros. ¿Alguna duda con la parte final del ejercicio? Ya, en la ecuación de itinerario, que es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo, lo que nos da este ejercicio es la posición final. ¿Ya? Y lo que nos pedía el ejercicio era la distancia recorrida. ¿Ya? Y la distancia recorrida la podemos saber solamente con rapidez por tiempo. O si lo vemos de otra forma, sabemos que velocidad es igual a distancia partido en tiempo. Si queremos saber la distancia, tenemos que multiplicar velocidad por tiempo. Y tenemos esas dos formas de verlo. El 200 nos servía para saber en qué posición quedaba, ¿sí? Como un vector posición. Pero eso, como solamente queríamos saber la distancia, de dónde partía era irrelevante. Si solamente queríamos saber cuánta distancia recorrió en ese tiempo, no la posición en la que quedó. Por lo tanto, la posición inicial no nos servía. Ya por eso elimina el 200. Ya, siguiente ejercicio entonces. 9. El tiro. Eh, un automovilista. Un automovilista que viaja por la carretera observa el siguiente letrero, ¿sí? Que dice 100 kilómetros por hora rapidez máxima. ¿Ya? O sea, 100 kilómetros por hora máximo. ¿Qué información nos entrega el letrero? ¿Ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta en ese ejercicio? Ya, lo primero, ¿ese letrero nos habla de rapidez o nos habla de velocidad? Ya, eso. El ejercicio nos habla de rapidez. ¿Ya? Porque si fuera velocidad, eso tiene involucrado un vector. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, digamos que tiene.
en esa dirección, ya una rapidez máxima. Por lo tanto, si yo fuera, por ejemplo, en esa dirección, la rapidez máxima ya no aplica para mí, o sea, la velocidad máxima, porque el vector es distinto. Y eso no tiene sentido. Lo mismo, si voy viajando en ese sentido a 200 kilómetros por hora, pero con velocidad negativa, estoy bajo ese nivel. Entonces tampoco tiene sentido. Necesariamente no se está hablando de una rapidez. ¿Ya? Como el vector velocidad puede ser negativo, al ser negativo ya más pequeño que ese valor. Y no tiene sentido. ¿Ya? Así que necesariamente no se hablan de rapidez. Entonces nos quedan por descarte la alternativa A y D. Entonces, nos hablan de rapidez media o de rapidez instantánea. En este caso específico, ¿cuál sería la respuesta correcta? No, es rapidez instantánea. Sí, porque recordemos que rapidez media, como ya expliqué antes, sería la distancia total dividido en el tiempo total. Por lo tanto, en alguna parte pudo haber ido a 250, en otra parte pudo haber ido a 10, y la rapidez media nos daría un promedio, no sé, de 90. ¿Sí? O fue a 300, luego fue a 0, y en un tiempo de 3 horas, entonces nos dio un promedio de 100. ¿Sí? Y eso no es de lo que nos habla ese letrero. Ese letrero lo que nos dice es que en esa parte de la carretera, o en esa parte de la calle que sea, no se puede ir a 100. Quizás más atrás se puede ir a 80, quizás más adelante se puede ir a 120, pero en esa parte en específico se tiene que ir a 100. Ya, por lo tanto, como es en esa parte en específico que se debe ir a 100, necesariamente es rapidez instantánea. Ya no puede ser rapidez media. Por lo tanto, sería alternativa D. Ya. Eso. ¿Alguna duda con el ejercicio 9? Sí. Ya entonces podemos seguir. Ya, ejercicio 10. Dice, un estudiante olvidó ponerle nombre adecuado al eje Y del siguiente gráfico. Ya. Es un gráfico de un eje Y desconocido en función del tiempo. Y en este se representa el movimiento de los móviles P y Q en función del tiempo. Respecto, o sea, al respecto del gráfico, la conclusión correcta es que sí representa y ahí tenemos que ir descartando alternativas. Entonces, si en el gráfico el eje Y representa posición, entonces en T4, donde se cruzan los gráficos, la posición de P es igual a la de Q. ¿Eso sería correcto o incorrecto? ¿Sí? Ya, entonces, en el ejercicio 10, la posición en el tiempo 4 de P es igual a la de Q, si esa sería correcta. Ya porque si vemos el gráfico, si bien Q eh, parte antes, ¿sí? Si llegas a hacer posición en función del tiempo, lo que nos dice el ejercicio es que en el tiempo cero, Q se empezó a mover. ¿Ya? Y en el segundo 2, P se empezó a mover. Entonces, para llegar a a la misma posición en el tiempo 4, P se movió mucho más rápido que Q. Pero lo que nos dice el gráfico es que en el tiempo 4, necesariamente P y Q, si es un gráfico de posición versus tiempo, tienen la misma posición. Si fuera un gráfico, de rapidez versus tiempo, en ese momento tendrían la misma rapidez. ¿Sí? Si fuera un gráfico de aceleración versus tiempo, en ese momento tendrían la misma aceleración. Y la única alternativa que nos calza con eso es la alternativa A, ¿ya? Que en ese momento tienen la misma posición.
Ya, entonces, siguiente ejercicio. 11. Del gráfico velocidad versus tiempo que se adjunta, es correcto concluir que 1. La distancia total recorrida por el móvil es 200 metros. ¿Ya? Primero nos hablan de distancia total, sino de desplazamiento. Por lo tanto, para saber distancia total, tenemos que calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Y el área bajo la curva estaría dada por esa área que está ahí y esa área que está ahí. ¿Sí? Y como aquí no hay área bajo la curva, no se suma ni resta nada. Por lo tanto, el área bajo la curva del área 1 es la base, que es 5, por la altura, que es 20, ¿ya? Con un valor de 100. Y el área 2 va de 10 a 15, así que también es 5, va de 0 a menos 20, por lo tanto también es 20, y también tiene un valor de 100. Entonces, el área 1 más el área 2 nos daría la distancia total recorrida, que sería 200. Por lo tanto, la 1 es correcta. 2. El móvil permanece durante 5 segundos en reposo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice acá? Si la velocidad es cero, ¿sí? Si en este caso la velocidad es cero, ¿es correcto decir que se mantiene en reposo si la velocidad tiene un valor de cero? Sí. Si está en reposo, necesariamente la velocidad es cero. Y así que esa también es correcta. Y 3, el módulo del desplazamiento es cero. ¿Ya? Eso también sería correcto. ¿Por qué? Porque primero nos dice que se desplazó 100, como tenemos acá, en sentido positivo, y luego se desplazó 100, pero en sentido negativo. ¿Ya? Por lo tanto, si sumamos los módulos, 100 más menos 100 nos daría 0. Por lo tanto, en ese ejercicio, la alternativa correcta es la E. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Bien, seguimos entonces. 12. Si dos cuerpos recorren la misma distancia en el mismo tiempo, es correcto afirmar que en ese tiempo la rapidez media de ambos es la misma. Ya, recordemos, rapidez media es igual al tiempo total, o sea, perdón, distancia total partido en el tiempo total. Entonces, si nos dicen que recorren la misma distancia en el mismo tiempo, podemos asegurar que la rapidez media es la misma. Así que es correcto. 2, sus desplazamientos son iguales. ¿Ya? Recordemos que desplazamiento es un vector posición. ¿Ya? Entonces, si tenemos, no sé, que el desplazamiento, y el desplazamiento es un vector, ¿ya? Entonces, si tenemos que uno se desplazó eso, y el otro se desplazó, no sé, eso, sus desplazamientos son iguales, en este caso, ya, los desplazamientos no son iguales. ¿Por qué? Sabemos que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Y para que dos vectores sean iguales, deben tener mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. En este caso, sí tienen mismo módulo, ¿ya? Lo que no tienen, o sea, pueden tener mismo módulo, pero lo que no tienen es misma dirección ni mismo sentido. Por lo tanto, los desplazamientos no son iguales. Y 3, la velocidad media de ambos es la misma. ¿Ya? Eso tampoco lo podemos asegurar.
porque podríamos ver, por ejemplo, que uno se desplazó en línea recta, ¿sí? Y el otro se desplazó la misma cantidad de distancia, pero en forma circular, ¿ya? Por lo tanto, la, la velocidad media, perdón, no necesariamente va a ser igual, porque esta velocidad podría ser cero y esta claramente es distinta de cero. Ya, así que no necesariamente las velocidades son iguales. Por lo tanto, la única alternativa correcta es la uno, que sería la A, solo uno. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Ya, bueno. Ya, ejercicio 13. Dice, si la distancia entre los puntos A y B es de 120 kilómetros, por la carretera y en línea recta es solo de 30 kilómetros. La diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para un automóvil que viaja desde A hasta B, demorando 1.5 horas en el trayecto es. Lo que nos dice el ejercicio es que entre los puntos A y B, en este caso podría ser eso, de A a B, hay 120 kilómetros por la carretera y en línea recta son 30. Ya eso es lo que nos está diciendo este ejercicio. Y la diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para un automóvil que viaja desde A hasta B en 1.5 horas es. Sabemos que rapidez media es la distancia partido en el tiempo. Voy a poner distancia. Y para la velocidad media, la fórmula va a ser desplazamiento partido en el tiempo. Ya, entonces, para velocidad media, la distancia partido en el tiempo serían 120 kilómetros partido en 1,5 horas. Para rapidez media. Y para velocidad media va a ser desplazamiento, que son solamente los 30 kilómetros, dividido en el mismo tiempo, ya que se demora lo mismo. Entonces, con esos datos en consideración, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sí, la alternativa correcta sería alternativa B, 60. Ya. Haciendo los cálculos, sabemos que la rapidez media va a ser 80 y que la velocidad media va a tener un valor de 20. Pero nos preguntan por la diferencia entre la rapidez y la velocidad. Y como la diferencia es una resta, 80 menos 20 es 60. ¿Sí? Alternativa B. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Ya. Entonces podemos seguir. Ya. 14. Un móvil parte del reposo y en 3 segundos aumenta su velocidad en forma constante hasta alcanzar 24 metros por segundo. Aquí ya pasamos de movimiento rectilíneo uniforme a movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Sí? Aquí ya entramos con aceleración. Si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál es su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse? Primero, la fórmula de aceleración
es velocidad final menos velocidad inicial, y la diferencia de eso partido en el tiempo. Sabemos que la velocidad final es 24. También sabemos que la velocidad inicial es 0, porque el ejercicio nos dice que el móvil parte del reposo. Y también sabemos que el tiempo es 3 segundos porque nos dice el ejercicio. Entonces la aceleración sería 24 partido en 3, y eso tendría un valor de 8. Pero nos preguntan por la aceleración al cabo de 10 segundos. Si nos dicen que aumenta su velocidad en forma constante, ¿la aceleración va a cambiar al cabo de 10 segundos o se va a mantener constante durante todo el tiempo? En este caso. Correcto, la aceleración no cambia en ningún momento. Si aumenta su velocidad en forma constante, significa que es constante. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería alternativa D. Entonces, ejercicio 14, alternativa D. 15. Un móvil circula a 72 kilómetros por hora, luego frena y se detiene en 2 segundos. La magnitud de aceleración de frenado es. Sabemos que la fórmula de aceleración, como ya mencioné, es velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo. Y aquí nos preguntan por la magnitud de la aceleración. ¿Ya? Por lo tanto, misma fórmula. La velocidad final sabemos que frena y se detiene. Por lo tanto, la velocidad final es 0. La velocidad inicial sabemos que es 72 kilómetros por hora. Pero podemos pasar 72 kilómetros por hora. Todo esto se divide por 3,6 para pasarlo a metros por segundo y nos da un resultado de 20 metros por segundo, si no me equivoco. Y lo hace en un tiempo de 2 segundos. Por lo tanto, la magnitud de frenado sería de menos 20 partido en 2, y eso tiene un valor de menos 10. Pero nos preguntan por la magnitud de la aceleración de frenado. Como nos preguntan por magnitud, esto tiene un valor absoluto, ¿ya? Que sería 10, alternativa D correcta. ¿Dudas o preguntas acerca de este ejercicio? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio? ¿O no hay duda si podemos seguir avanzando? O sea, lo dividí en dos por el tiempo que me da el ejercicio. ¿Sí? Escribí la fórmula de aceleración y metí los datos nomás. La velocidad final es 0, la velocidad inicial era 72 kilómetros por hora, que pasé a 20, y el tiempo era 2. ¿Sí? Lo único que hice fue meter datos a la fórmula y matemáticas. ¿Ya? No hay nada más difícil que eso en ese ejercicio. Eso, como consejo para cualquier ejercicio de física, si les piden resolver una fórmula, ustedes escriban la fórmula completa y luego reemplazan datos. ¿Ya? Y de ahí no se van a poder equivocar en ningún momento. Sí, pero siempre considerando que David, la aceleración la sacaste en kilómetros por segundo. ¿Ya? Si después, si no te complica después pasar kilómetros por segundo a metros por segundo, ningún problema. Pero siempre teniendo esa consideración. Sacaste la aceleración en kilómetros por segundo, no en kilómetros por hora o metros por segundo.
Así que eso, si saben trabajar con, o sea, cambiando la escala de valores, da lo mismo. Siempre van a llegar al ejercicio correcto, asegurándose de que los valores estén en la misma escala. Si en metros por segundo, en metros por hora, siempre que estén en la misma escala de valores, todo bien. Sí, en el mismo sistema. Ya. 16. El gráfico adjunto muestra la posición de un móvil en el tiempo. Ya, es correcto afirmar que el móvil entre 0 y 3 segundos experimenta movimiento rectilíneo uniforme. Entonces lo que nos dice este ejercicio es, estaba en la posición, estaba en 4 metros, se movió a 6, luego se mantuvo en los 6 metros y luego se fue de 6 metros a la posición 0 metros. ¿Sí? Eso nos dice ese ejercicio. Por lo tanto, entre 0 y 3 segundos experimenta MRU, eso sería correcto, ¿sí? Ya que se movió con rapidez constante, por velocidad constante. Entre 3 y 9 recorre 6 metros. Si eso también es correcto, eso, perdón, es incorrecto, ya que de 3 a 9 se mantiene en la misma posición, ya por lo tanto recorre 0 metros. Entre 9 y 17 recorre distancias iguales en tiempos iguales. A lo que se refiere eso es que la pendiente no cambia. ¿Sí? Si en una pendiente, por ejemplo, de rapidez versus tiempo, nos dicen que recorre o sea, distancias iguales en tiempos iguales, significa que el gráfico o la pendiente del gráfico es constante. ¿Ya? Que en este caso sí lo es. Si fuera, por ejemplo, y ahora voy a rayar el gráfico, si pasara de un gráfico así a un gráfico así, no, si pasara de un gráfico así a un gráfico así, ahora sí, ahí se tienen dos pendientes distintas, por lo tanto, de 9 a 17 no recorrería distancias iguales en tiempos iguales. Pero como la pendiente es una sola y no cambia, sí se puede afirmar eso. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D, 1 y 3. ¿Dudas con ese ejercicio? ¿Con el ejercicio 16? Ya voy. Avanzamos entonces. 17. Un objeto se mueve en línea recta variando su velocidad como lo muestra el siguiente gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor su aceleración en función del tiempo t? Ya, primero el gráfico nos dice que de 0 a 2 tenía velocidad positiva. ¿Ya? Por tanto, aceleración positiva pero constante. Luego, la velocidad se mantiene constante, significa aceleración cero. Luego, disminuye su velocidad también de forma constante. Por lo tanto, aceleración negativa. De 6 a 8 no se mueve, tiene rapidez cero, por lo tanto, aceleración también cero. Y aquí aumenta de forma considerable su velocidad, por lo tanto, aceleración positiva, pero también constante. En ese caso, primero tenemos aceleración positiva, aceleración cero, aceleración negativa, aceleración cero, aceleración positiva. ¿Sí? El único gráfico que nos calza con esta información es el gráfico D. ¿Sí? Es el único gráfico que puede ser correcto. ¿Alguna duda de por qué es ese gráfico y no otro? ¿Sí? ¿Alguna duda que haya quedado de este ejercicio? Sí, no. ¿No? 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 Ya. Ya seguimos entonces. Ya. Entonces, lo que vimos hasta ahora, del ejercicio 1 al ejercicio 17, eh, fue todo MRU y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Sí?
mientras tenía un uniforme con aceleración y sin aceleración. Es lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? O los ejercicios que resolvimos hasta ahora. Y de aquí en adelante serían movimientos verticales y movimientos relativos. Ya, les pregunto ahora, ¿quieren seguir hasta el final de la guía? Que igual nos quedan 15 preguntas, si nos queda prácticamente la mitad de la guía, o lo dejamos para el siguiente jueves. Si el siguiente jueves terminamos de resolver la guía. ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes que están aquí? Sí, yo no tengo ningún problema en dejarlo hasta aquí. Y sí, pues, es que eso, si ya nos piteamos una hora, nos vamos a pitear otra hora más, y igual ustedes tienen clase después. Y entonces lo dejamos hasta acá.